Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a trabajar en la unidad de genética y en este video lo que vamos a trabajar va a ser específicamente las leyes de Mendel. Ustedes ya van a ver toda una introducción con sus profes en cada uno de sus grupos. Para ubicarnos un poco en parte histórica, sí, Gregor Mendel era un monje que le gustaba mucho la biología, entonces se puso a estudiar dentro del convento a la planta de la arveja, que el nombre es Pisum sativum, que sería el nombre científico, ¿sí? Y los trabajos de Mendel fueron publicados en 1866 y recién fueron reconocidos en la ciencia en 1900. Por eso se propone a Mendel como el padre de la genética. Entonces, como les comentaba anteriormente, Mendel trabajó con las plantas de arvejas y fue mirando distintas características. Por ejemplo, fue mirando el color de las semillas, que tenían dos opciones, ¿sí? Que había dos tipos de colores de semilla, que si la piel de esa semilla era lisa o era rugosa, ¿sí? Redonda o rugosa, el color de las vainas, la forma, el color de la flor, la ubicación de la flor, si se ubicaba axialmente o que es el lateral de la planta y si no, de forma terminal, y el alto de la planta. En todas estas características, eran 7, él observó que habían dos opciones, ¿sí? Por ejemplo, para la longitud del tallo, o era alto o era enano, ¿sí? La flor era púrpura o blanca, no había otras combinaciones u otras posibles características. Entonces Mendel lo que hizo fue plantar muchas arvejas y analizarlas y estudiar a cada una de esas plantas. Se llegó a la conclusión, ¿sí? De que, por ejemplo, con respecto al color de la semilla, en el estudio que hizo encontró 6.000 semillas amarillas y cuando observó detenidamente, observó que aproximadamente en la misma cantidad había encontrado solamente 2.000 semillas verdes. Y esto lo vio en todas estas características que lo analizó, si la proporción en cada uno de los casos era aproximadamente de 3 a 1. ¿Sí? Siempre una de las características se encontraba en una proporción de 3 y la otra característica en una proporción de 1. Entonces, al que se encontraba en mayor cantidad, recibe el nombre de carácter o característica dominante, ¿sí? Que acá la tenemos en esta primera columna, y el que aparece en menor cantidad o en una proporción de 1 se denomina recesivo. Entonces Mendel lo que hizo fue plantar varias veces las plantas y observó que habían dos tipos de colores de las semillas, por ejemplo verde y amarillas. Él lo que hizo fue plantar muchas veces estas mismas verdes hasta que tenía todas verdes. Solamente en esa plantación tenía semillas verdes. Luego hizo lo mismo con las semillas amarillas y con cada una de las características. Entonces las llamó puras para esas características. Es decir, esta plantación, por ejemplo, es pura para las semillas verdes y esta plantación sería pura para las semillas amarillas. Primero vio un carácter o una característica por separado, no vio todo junto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Mendel en sus experimentos luego de hacer estas generaciones o de obtener este 100% de la plantación de semillas amarillas y 100% de semillas verdes, que a esas las llama líneas puras? Lo que hace es cruzar estas plantas, ¿sí? Las plantas de arvejas son hermafroditas, es decir, que tienen tanto en una misma planta, en un pie de planta, tiene la parte masculina y femenina, sí, en una misma planta. Entonces lo que hacía Mendel era, por ejemplo, a la semilla amarilla que había dado la planta, le sacaba la parte femenina y ponía el polen en la parte de las semillas verdes, ¿sí? Y luego hizo la misma cruza, pero en sentido inverso, ¿sí? El masculino de la verde a la femenina de la amarilla. Y siempre obtuvo el mismo resultado. Obtuvo que la descendencia, el 100% de la descendencia, eran semillas amarillas.
¿sí? Esto fue una de las cosas que empezó a observar Mendel. Hiciera como hiciera la cruza de los progenitores, ¿sí? Siempre en la descendencia, cuando cruzaba estas semillas puras, en la dependencia siempre tenía semillas amarillas. A esta primera cruza se las llama parental, ¿sí? con la P, y esta segunda, o los resultados, se llama filial 1, ¿sí? Viene del italiano, entonces todas las semillas de la filial 1 eran amarillas. ¿Qué es lo que hizo a continuación? Hizo una autopolinización, es decir, que las plantas obtenidas de la filial 1, sí que eran amarillas, las plantó, obtuvo una planta y que esa planta se autopolinizara, ¿sí? Se cruzara entre sí misma, su parte masculina con su parte femenina. ¿Qué obtuvo? Empezó a obtener en la filial 2, ¿sí? Que es la descendencia de la filial 1, lo que encontró era en que aparecía la característica de la semilla verde, que acá parecía que se había perdido, ¿sí? Entonces, y si observen el gráfico, está hecho a propósito, sí, encontró las semillas amarillas en una proporción de 3:1 con respecto a las semillas verdes. Entonces, él plantea su primera ley o principio de segregación, el cual dice que cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica, ¿sí? La característica en este caso sería el color de la semilla y tiene un par para esos factores. Los miembros del par se separan o se segregan durante la formación de los gametos. ¿Sí? Las dos opciones que teníamos para dar semillas amarillas o verdes se van a separar en la formación de los gametos. Actualmente conocemos que los factores hereditarios de Mendel coinciden con el concepto de gen. ¿Sí? Actualmente conocemos como gen a los factores hereditarios que hablaba Mendel. Recuerden que todo esto todavía no se conocía, la estructura del ADN tampoco se conocía, entonces era más de observación y de ideas. Entonces, hay una característica, ¿sí? Que desaparece en la generación F1 o filial 1 y que reaparece en la filial 2, ¿sí? Entonces, a la característica que aparece en la filial 1, que era las semillas amarillas, este era el carácter dominante, que llamó Mendel dominante. Y el que desaparece o el que reaparece en la filial 2 lo llama carácter recesivo, que era la semilla verde. Entonces, para tener un poco de vocabulario, vamos a llamar fenotipo a lo que yo veo, ¿sí? A lo que se expresa. ¿Sí? Se expresa si es una semilla amarilla o una semilla verde. Ese sería el fenotipo. En cambio, el genotipo sería el conjunto de genes o la combinación de genes internos que va a tener ese individuo. Lo podemos expresar de distintas maneras. Como decía Mendel, teníamos dos factores o dos opciones para cada una de las características. Es decir, que vamos a tener uno que se hereda de la parte paterna y uno que se hereda de la parte materna. Por eso se expresa con dos letras, ¿sí? Una para indicar que se heredó del padre y otra para indicar que se heredó de la madre. Por supuesto, no se sabe, excepto cada un estudio de ADN específico, no se sabe cuál porque no están marcadas específicamente para decir viene del padre o de la madre. Entonces a eso se denomina genotipo, se expresa con dos letras y a su vez tienen un nombre. Entonces, si las dos letras son mayúsculas, se denomina homocigoto, homocigota, lo pueden encontrar, dominante. ¿Sí? Homo significa igual. ¿Sí? Entonces las dos letras son iguales, pero ponemos dominante porque estamos hablando del carácter dominante, ¿sí? Que era la semilla amarilla. Y se expresa con doble letra mayúscula. Después tenemos, si vamos acá, de vuelta dos letras iguales, pero al ser minúscula estamos hablando del carácter o la característica recesiva, que era semilla verde. Entonces, homocigoto, exactamente igual, pero ponemos con la palabra recesivo. Pero si ese genotipo tiene una mezcla de ambos caracteres, ¿sí? Es decir, tenemos que se expresa con una letra mayúscula y una letra minúscula, lo vamos a denominar heterocigota o cigoto. Hetero significa distinto, ¿sí? Entonces,
Homocigoto si son las dos letras iguales. Si son mayúsculas, la de término dominante. Si son minúsculas, recesivo. Y si son las dos letras diferentes, heterocigota. Siempre la letra mayúscula, por convenciones científicas, va a representar la característica dominante y la minúscula la recesiva. Ya vamos a ver específicamente, pero la recesiva solamente se expresa cuando se encuentran los dos alelos minúsculos o los dos alelos que corresponden a esta semilla. En cambio, la semilla amarilla vamos a tener, como es dominante, va a tener mayor fuerza, por así decirlo, entonces vamos a encontrar cuando las dos letras son mayúsculas o los dos alelos corresponden a esa característica, o si no, cuando un alelo corresponde al dominante y un alelo corresponde al recesivo. En esta manera no se observa una semilla mezclada de amarillo y verde, sino que es una semilla 100%, ¿sí? El color de la semilla es amarilla. Ahora vamos a ir viendo un poquito, y con las clases de los profes seguramente lo que han ido viendo los profes va a ir un poco más claro. Entonces, ahora estábamos viendo el color de la semilla, ¿sí? Donde dijimos que el amarillo era dominante con respecto al verde. Ahora vamos a trabajar con el color de la flor, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo y nos vamos a concentrar en el color de la flor. Teníamos dos opciones, o púrpura o blanca. Púrpura, ¿sí? Es el factor dominante y el recesivo es blanca. Dominante decíamos que lo representábamos con una letra mayúscula y el recesivo con una letra minúscula. En este caso vamos a utilizar la B alta, ¿sí? Mayúscula y minúscula. Se recomienda, o sea, se puede usar cualquier letra, ustedes pueden elegir qué letra usar. Lo que siempre se recomienda es utilizar una letra que sea fácil de distinguir entre la mayúscula y la minúscula. ¿Sí? Por ejemplo, la P a veces es medio difícil si no estamos muy atentos o no las dibujamos, no la escribimos correctamente. A veces la P o la S o la C nos podemos confundir en que si es mayúscula o minúscula. En cambio, si elegimos letras donde se pueden diferenciar bien la mayúscula de la minúscula, como la A, la B, la D, la Q, la R, ¿sí? Tenemos que elegir para que sea más visual y más rápido de detectar estas diferencias. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, para explicar este tema, la primera ley de Mendel, Mendel partió de dos plantas puras, ¿sí? Entonces, pura púrpura, la vamos a llamar con la doble mayúscula, porque dijimos que la mayúscula pertenece al dominante, y la pura blanca con doble minúscula. Entonces, ambas son homocigotas, pero la púrpura es una homocigota dominante y la blanca es una homocigota recesiva. Entonces, una planta, ¿sí? Púrpura, donde su genotipo es homocigota dominante, doble mayúscula, doble minúscula. Se cruzan, ¿sí? Es decir, cada una de las plantas va a formar sus gametos. En este caso estamos trabajando con una púrpura femenina y una blanca masculina. Entonces, ve la planta púrpura tiene solamente B mayúscula, ¿sí? O solamente ese alelo para transmitir a la descendencia. ¿Sí? Entonces, todos sus gametos van a contener esa B mayúscula. En cambio, la planta masculina, ¿sí? Blanca en este caso, pura, solamente va a tener este alelo, ¿sí? El de B minúscula, para generar todas sus gametas. Entonces, como no hay variabilidad, no tengo otra opción, toda la descendencia va a tener una mezcla de estos dos, B mayúscula, B minúscula. Entonces va a ser la filial 1, siendo esta la generación P, este es filial 1, va a ser que el 100% de las plantas, todas las plantas, tengan flor de color púrpura, porque su genotipo es heterocigota, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver más fácil? Si yo en el genotipo tengo una letra mayúscula, ¿sí? Con que ya tenga una mayúscula, ya me es el dominante. Por eso es dominante, porque es más fuerte, tiene mayor presencia. Entonces, si con una letra mayúscula ya es suficiente para expresar el dominante. En cambio, para el recesivo necesito las dos minúsculas. Entonces, la filial 1, ¿sí? Estas plantas generaron gametas.
hubo una autopolinización. ¿Y cuáles eran las gametas que puede generar? La gameta femenina, ¿sí? Una planta puede generar gametas femeninos con el alelo dominante o el alelo recesivo, ¿sí? Y una planta, la misma planta masculina, puede generar gametas con el alelo dominante o el alelo recesivo, ¿sí? En cada una tiene esas dos opciones. No era acá como que había una sola opción y no quedaba otra. En cambio acá tenemos dos opciones para tanto la parte femenina como la parte masculina. Entonces, para poder ver o identificar más rápido y visualmente cómo serían los genotipos de las distintas generaciones, se usa el cuadro de Punnett, o también lo pueden escuchar como cuadro de Punnett, ¿sí? Es una forma simplificada de analizar la genética, ¿sí? De hacer cruzas entre individuos y determinar o ver las probabilidades que existe de la descendencia. Entonces, el cuadro de Punnett, lo primero que tienen que hacer es como si fueran a jugar al tatetí, hacer un cuadro exactamente al tatetí, dos líneas horizontales, dos verticales, ¿sí? Luego, este primer recuadro no se utiliza, entonces ustedes lo pueden tachar para evitar complicaciones o dudas si van o no van. Segundo paso, habíamos visto que la parte masculina de la flor podía generar cualquiera de estas dos gametas, ¿sí? Estos alelos en cualquiera de sus dos gametas. Entonces, estos dos eran los masculinos y acá teníamos también la misma opción para el femenino. ¿Sí? Yo acá elegí poner el masculino en la parte superior y el femenino en el lateral. Eso es indistinto. Lo importante es que los alelos o las opciones de alelos de un individuo estén juntos y los del otro individuo estén juntos. Yo por eso los he puesto en azul y rojo como para identificar la parte masculina y la parte femenina, ¿sí? Pero es indistinto si los pongo de un lado o del otro, siempre que tienen que estar juntos. Entonces, en el primer paso, en el cuadro de Punnett, es ubicar, ¿sí? los alelos que serían los posibles gametos. Elegimos la parte superior, ubicamos cada una. Segundo paso, ubicar cada una de la parte femenina. ¿Sí? Lo único que hice fue escribir esa gameta que teníamos ahora dentro del cuadro. Esto y esto ya lo podemos eliminar, ¿sí? Pero es para ubicarnos de dónde salió. Ahora vamos a empezar a resolver el cuadro de Punnett. ¿Qué es lo que se hace? Se baja, por así decirlo, ¿sí? Esta B mayúscula que la tengo acá, la voy a replicar acá abajo, ¿sí? En este cuadro la voy a replicar. Y lo voy a replicar en este, o sea, esta la tengo en este recuadro superior, lo replico en la columna entera, ¿sí? Lo replico dos veces, B y B, ¿sí? Ahora vamos a la segunda característica. Esta la vuelvo a duplicar dos veces, una en cada recuadro, ¿sí? Copio a una copia de lo que tengo acá arriba, copio tal cual encuentro, ¿sí? Ahora, eso sería la parte masculina. Yo ya generé las gametas posibles que puede generar. Ahora me voy a la parte femenina, hago lo mismo. Esto descendíamos, ¿sí? En cambio, esto copio para el lateral. Esta B la copio en el primer cuadro y en el segundo cuadro. Y hago lo mismo con la B inferior. Copio en el primer cuadro y luego en el segundo cuadro, ¿sí? Este orden no importa, ¿sí? Yo siempre le mostré recién cuando veíamos los heterocigotas, donde la mayúscula siempre iba adelante, ¿sí? Es por una convención que generalmente se escribe la mayúscula adelante, pero no altera los resultados. Es lo mismo esto que esto que yo tengo acá, ¿sí? Son dos heterocigotas. No importa el orden de las letras porque es algo que ubicamos nosotros. Entonces, cuadro de Punnett, ubico las posibles gametas, cada uno, ¿sí? En la parte superior, las deslizo, las copio doblemente en cada uno y las que se encuentran en el lateral las copio en cada una de las filas, ¿sí? En las dos celdas que tengo. Entonces, en cada recuadro me quedan dos alelos, ¿sí? Que sería uno del padre y uno de la madre, ¿sí? Eso sería de forma visual para encontrarlo más fácil. Ahora vamos a ver
¿qué se obtiene? ¿Sí? ¿Cuáles son las probabilidades? Recuerden que esto que no es que van a tener 4 descendencias y las 4 descendencias van a ser así, sino que en cada cruza van a tener estas posibles combinaciones. Entonces ahora nos vamos a centrar en la descendencia, que es lo que más nos importa. Entonces, para centrarnos en la descendencia, una de las cosas que podemos hacer es tapar a los progenitores, para así de esta manera no confundirnos. Entonces, tenemos un solo, si ahora vamos a ver 4 descendencias o 4 probabilidades de descendencia, entonces el primero es homocigota dominante, doble mayúscula. Vamos a la segunda. La segunda tenemos 2 heterocigotas. Y por último, tenemos una homocigota recesivo. ¿Sí? Esas son las 4 probabilidades o posibilidades que tienen cada vez que se cruzan. Entonces, ¿para qué también nos sirve este cuadro? Para hacer un porcentaje. Son 25. Si yo acá, son 4, si yo a cada cuadro le doy un valor de 25, llego al 100% de la descendencia, ¿sí? De la probabilidad de la descendencia. Entonces, cada cuadro tiene un valor de 25%. ¿Sí? Eso sería, entonces tenemos 25% homocigota dominante, 25 más 25, que serían estos 50, y 25 homocigota recesivo. Entonces, lo que se expresa generalmente es, una vez que se hace la cruza, los genotipos, ¿sí? Los genotipos obtenidos de la descendencia, el porcentaje de ese genotipo y el fenotipo. También se puede expresar el porcentaje del fenotipo. Vamos a ir de a poco. Entonces si teníamos 2 letras mayúsculas, homocigota dominante. Si teníamos mezcla, la vamos a llamar heterocigota. 2 letras minúsculas, homocigota recesivo. Entonces teníamos una homocigota dominante, 2 heterocigotas, que no importa el orden donde estaban esas letras, y por último teníamos uno homocigota recesivo, ¿sí? Acá tenemos las 4 posibilidades que teníamos, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿en qué porcentaje? Homocigota dominante está en 25%, heterocigota en 50% y el homocigota recesivo en 25%. ¿Sí? Pero además ustedes se acuerdan que nosotros estábamos viendo el color de la flor, donde presentamos que el púrpura es el dominante y el blanco es el recesivo. Es decir, que donde teníamos homocigota dominante o heterocigota, voy a obtener flor púrpura. Y donde tengo el homocigota recesivo, voy a tener flor blanca. ¿Sí? Entonces, en los 3 primeros voy a tener flor púrpura. Y en la última opción voy a tener flor blanca. Entonces, el porcentaje sería 25 más 50, 75% de probabilidad de flor púrpura y un 25% de probabilidad de flor blanca. Acá también tenemos el porcentaje o la proporción de 3 a 1 que planteaba Mendel y que lo veíamos inicialmente. ¿Sí? Acá tengo 3 probabilidades a una probabilidad que salga blanca. 3 que salgan púrpura a una que salga blanca. ¿Sí? Esto es que cada vez que se crucen estas dos plantas, ¿sí? Que se autopolinice, perdón, una planta heterocigota, cada vez que se cruzan tengo esta probabilidad. ¿Sí? No es que si se reproducen 4 veces van a ser uno de cada uno, no, que cada vez tengo esta probabilidad. No es que, bueno, si lo cruzo una vez me va a dar homocigota dominante, después otro heterocigota, sino que cada vez tenemos este porcentaje. Entonces, esta imagen usted la tiene en el cuadernillo de estudio, ¿sí? Es una imagen de Curtis, donde acá les muestra, ¿sí? El mismo cuadro que hicimos recién, nada más que está expresado de otra manera el cuadro. ¿Sí? Es más fácil, me parece a mí, la forma del tatetí, entonces así vemos bien, porque esta sería, esta B se copió en estos dos, esta B mayúscula se copió en estos dos, esta B minúscula pasó a estas dos y esta B mayúscula a estas dos. ¿Sí? Sería lo mismo, nada más que creo que es más simple de entender o más fácil de visualizar en el cuadro que hemos estado viendo. Es el mismo, es el cuadro de Punnett, pero es expresado de una manera diferente. A esta característica, como estamos viendo una sola característica, que en este caso es el color de la flor,
se llama cruza monohíbrida, ¿sí? Porque estamos hablando de una característica. Ahora vamos a trabajar con dos características, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con el color de la semilla, que puede ser amarilla o verde, y la forma de la semilla, redonda o rugosa. Cada una aclaración, porque acá también pueden encontrar como redonda o lisa, la pueden llegar a encontrar, pero sería el mismo concepto. Entonces, para el color de las semillas vamos a usar A mayúscula para el carácter o el alelo amarillo y A minúscula para el verde. Y para la forma de la semilla, R mayúscula para redonda y R minúscula para rugosa. ¿Sí? Recordemos que redonda es el dominante. Entonces, si nosotros vemos los fenotipos, ¿sí? Fenotipo era lo que veíamos nosotros, las opciones que podemos llegar a ver, podemos ver semillas, ¿sí? Porque acá recuerden que Mendel empezó a ver características individuales y después empezó a ver en conjunto características, ¿sí? En este caso vamos a mezclar estas dos características. Entonces, puede ser amarilla y redonda, o puede ser amarilla y rugosa, o puede ser verde y redonda, o verde y rugosa. ¿Sí? Estas son las cuatro combinaciones que les mencionaba recién. ¿Sí? Fenotipos son las cuatro combinaciones que yo puedo encontrar, ¿sí? Porque hay dos opciones de color, o amarilla o verde, y hay dos tipos de textura de la semilla, o es redondo, lisa, o es rugosa. Se puede encontrar cualquiera de esas dos. Entonces, partimos como lo mismo que hizo Mendel en la generación P, lo que parte es de una semilla pura, ¿sí? Con las dos características dominantes, redonda y amarilla. Y otras plantas con las dos características recesivas, rugosa y verde. Al cruzar estos, ¿sí? Acá pasa lo mismo que la anterior. Solamente puede entregar R mayúscula y A mayúscula, R minúscula y A minúscula. Entonces, al mezclar estos gametos o al cruzarse esas plantas, les genera que son todas heterocigotas para el mismo factor, ¿sí? Heterocigota para ambos factores, tanto para el color como para la textura. Y volvemos al 100% iguales, que sería la dominante. Entonces, durante la formación, que es la segunda ley de Mendel, o principio de distribución independiente, o principio de segregación independiente, también lo pueden encontrar, que es que durante la formación de los gametos, cada par de alelos segrega independientemente de los otros pares. Los factores hereditarios para cada característica se distribuyen de manera independiente uno del otro. Si esto es lo mismo dicho con otras palabras. ¿Qué quiere decir? Que el color de la semilla, ¿sí? Se va a heredar independientemente de la textura de la semilla, de que si es rugosa o es redonda, ¿sí? Son totalmente independientes. No es que por ser amarilla sí o sí va a ser redonda y si es verde sí o sí va a ser rugosa, sino que son dos características totalmente independientes. Ahora lo vamos a ver de vuelta con el cuadro de Punnett, ¿sí? Entonces, vamos a tomar a un individuo masculino, ¿sí? O a las gametas masculinas, ¿sí? Si esta es la combinación de las descendentes, ¿sí? De la filial 1, vamos a formar la filial 2. Entonces, si yo tengo estas opciones, ¿cómo formo o cómo sé qué gametas puedo entregar? ¿Qué es lo que se hace? Se toma cada uno un factor. Entonces, por ejemplo, tomo la primera R, ¿sí? La R mayúscula. Esta R mayúscula la cruzo, o la posibilidad sería como una especie de distributiva, ¿sí? Si nos vamos a la matemática. La R mayúscula se va a ir o se va a heredar o va a formar las gametas con la A mayúscula. Entonces ahí tengo la primera opción de gametas. Luego esa misma R mayúscula se puede cruzar con esta A minúscula. Tengo la segunda gameta. Ahora me voy a la segunda R. R minúscula, la distribuyo, la cruzo con la A mayúscula y después R minúscula con la A minúscula. Eso sería en el masculino. Ahora vamos al femenino. Pasaría lo mismo. Siempre tengo que hacer las opciones de gametas, las tengo que ver alelo por alelo, ¿sí?
el primer alelo cruza con el segundo, o la segunda característica, el segundo alelo, R mayúscula con A mayúscula, primera opción, R mayúscula con A minúscula, segunda opción, R minúscula con A mayúscula, tercera opción, R minúscula con A minúscula, cuarta opción. Este cruce que yo estoy haciendo es exactamente igual si lo hubiese hecho, por ejemplo, parto de la A y me voy a A con R, A con R, ¿sí? Lo importante acá es que tienen que elegir un mecanismo ordenado para no mezclarse, ¿sí? Tienen que tener en claro cómo formar esas gametas para hacerlo de forma ordenada. Pero de vuelta, el orden no importa. Lo que sí importa es que se formen cada una de las gametas y que no se repitan. Entonces, en este caso también tenemos un cuadro de Punnett, pero como son dos caracteres, ya no es más un cruzamiento monohíbrido, sino que es un cruzamiento donde voy a tener 16 cuadros de descendencia. ¿Cómo se hace este cuadro de Punnett? Son 4 líneas verticales y 4 horizontales. Igual que la vez pasada, se tacha este cuadrado, esta celda, para evitar confusiones, y acá tenemos las gametas masculinas y las gametas femeninas, las posibles gametas. Entonces, hacemos igual que en el cuadro anterior, lo primero que hacemos es ubicar a cada una de las posibles combinaciones de las gametas, las posibles gametas. Segundo paso, elegimos dónde empezar y lo que hago, antes lo pasábamos a 2 columnas, si a 2 celdas, lo copiábamos en 2 celdas, ahora lo copiamos en las 4 celdas. Si antes era acá y ahí porque se terminaba el cuadro. Ahora, como el cuadro continúa, lo copio en los 4. ¿Sí? Ahora hago lo mismo con el siguiente. Paso a las 4 de abajo. Vuelvo con los 2 siguientes que me quedan. Copio el que está arriba en las 4 celdas que tengo abajo. ¿Sí? Ahí tengo la primera parte del cuadro de Punnett. Vamos a la segunda parte. Nos toca con las características, ¿sí? O las posibles gametas que tenemos acá en el lateral. Entonces, estas bajaban, las del lateral se copiaban hacia el lateral. En este caso, en las 4 veces. En las 4 rectángulos. ¿Sí? En celdas. RA mayúscula, RA mayúscula, RA mayúscula, RA mayúscula. El siguiente, RA minúscula, RA minúscula, R mayúscula, minúscula, R mayúscula, ¿sí? Y lo mismo con los otros dos que nos quedaban. ¿Sí? Ahí ya hemos hecho la cruza completa. Entonces vemos que para cada carácter, que era si era rugoso o era redondo, tenemos dos letras, por así decirlo, dos alelos. RR, AA. En cada uno de los cuadros tengo esa combinación. Si yo no tengo esa combinación en cada uno de los cuadros, es que he cometido algún error. ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo 3R y una A, hay un error. Entonces, por eso hay que hacerlo siempre consciente y ir analizando paso por paso. Ahora vamos a analizar la descendencia. Como hicimos la vez pasada, tapamos a los progenitores y nos concentramos en la descendencia, que es lo que a nosotros nos interesa conocer, porque a los padres o progenitores ya los conocemos. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Los posibles fenotipos eran 4. Si era semilla amarilla redonda, amarilla rugosa, verde redonda o verde rugosa. Entonces, para que yo pueda observar una amarilla redonda, son las dos características dominantes. Entonces, con un alelo mayúscula, con una R mayúscula, yo ya estoy viendo que es redonda. Y con una A mayúscula, yo ya veo que es amarilla. No es importante si qué tengo acá al lado para ver el fenotipo. ¿Sí? Yo puedo tener una R minúscula o una R mayúscula y lo mismo las voy a ver redondas, igual que la A, que es el color. Después teníamos el verde redonda. Para que se vea verde, yo necesito sí o sí los dos alelos minúsculos. ¿Sí? Los dos alelos del recesivo. Para que se vea redonda, yo necesito un alelo porque es el dominante. El tercer caso donde teníamos amarilla rugosa, para que sea rugosa yo necesito los dos alelos
recesivos, ¿sí? Las dos letras minúsculas, y para que sea amarilla, con una A mayúscula es suficiente, ¿sí? Como que esta como que tapa, ¿sí? Al otro alelo, entonces no hace falta, o es independiente con el que tenga al lado. Y por último, para que tenga verde rugosa, son las dos características recesivas, necesito sí o sí que las dos estén en minúsculas, ¿sí? Que las 4 letras estén en minúsculas. Ahora vamos a ir analizando el cuadro de Punnett que hicimos recién. Entonces, la primera característica que teníamos era lisa amarilla. Entonces yo acá les he marcado en grisecito en todas en donde hay una R mayúscula y una A mayúscula, ¿sí? R mayúscula, A mayúscula, R mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, R mayúscula, ¿sí? En todas estas tienen esa característica. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces yo tengo 9 semillas redondas y amarillas. La segunda característica, redondas y verdes. Para que sea redonda y verde, yo tengo que tener una R mayúscula y dos A minúsculas. ¿Sí? Yo acá veo R mayúscula, dos A minúscula, perfecto. R mayúscula, dos A minúscula. R mayúscula, dos A minúscula. Entonces tengo tres semillas redondas y verdes. Luego la otra opción era rugosa amarilla, ¿sí? Entonces, rugosa amarilla, rugosa es recesivo, entonces necesito las dos minúsculas, las dos R minúsculas y una A mayúscula. Dos R minúscula, A mayúscula. Dos R mayúscula, dos R minúscula, perdón, A mayúscula, dos R minúscula, A mayúscula. Y por última, la última opción es semilla rugosa verde. Son las dos recesivas, entonces necesito las dos R minúsculas y las dos A minúsculas. ¿Sí? En este caso, como ya no tenemos el 25% de cada uno, hablamos directamente de proporción. ¿Sí? Y para expresar el genotipo o el fenotipo, lo hacemos a través de la cantidad de recuadros con esa característica. Entonces, según la segunda ley de Mendel o principio de segregación independiente, si durante la formación de los gametos cada par de alelos se segrega o se separa independientemente uno del otro. Es decir, el color no es, el alelo para el color es independiente al tipo de semilla, si es rugosa o es redonda. Acá también tienen presentada, ¿sí? Parietal, ¿sí? La primera generación, que son los progenitores, la filial 1 y la filial 2. Y acá están, es el mismo cuadro que hicimos con el cuadro de Punnett que lo hicimos anterior, nada más que esto lo tiene dibujado de otra manera, pero sigue siendo el mismo cuadro. Esto ahora quizás les puede resultar un poco complicado o medio difícil, pero cuando vayan practicando se van a dar cuenta que es fácil, que es mecánico lo que tienen que ir haciendo. Y este cruzamiento se le denomina díbrido porque estamos acá, manejando dos caracteres, ¿sí? El color de la semilla y el tipo de semilla.